Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de reforzamiento asociado con reparos tributarios. Principalmente, pues, este concepto de un reparo asociado en el ámbito de la tributación, en el ámbito de la auditoría también, conocido pues como una observación, un hallazgo, una inconsistencia que suele detectarse principalmente pues para efecto de poder en la revisión de los libros, de los registros contables, cuando se analiza la información que ha formado parte de los estados financieros y sobre todo de la valoración no solamente de las normas contables, de las normas internacionales de información financiera, también se detecta reparos del uso, aplicación de la ley de IGB, la ley del impuesto a la renta, el reglamento de comprobantes de pago, la ley de bancarización, entre otras normas que tienen incidencia, no solamente, reitero, en el impacto contable, sino también en el impacto tributario. A partir de ello, nuestro temario va a estar vinculado en estas horas de clase. Vamos a definir formalmente en qué consiste un reparo tributario y vamos a ejercitar a través de casos de aplicación, los reparos con incidencia en el impuesto general a ventas, así como reparos con incidencia en el impuesto a la renta. En primer término, seguramente hemos visto dentro del concepto de reparos tributarios, generalmente esta información, ¿verdad? Esta información en diferentes artículos, prensa, medios televisivos. SUNAT sentencia a prisión a 10 empresarios por utilizar facturas falsas. A ver, este impacto pues de haber anotado operaciones no reales, facturas falsas dentro de la contabilidad, no solamente genera un impacto en materia administrativa, en materia tributaria, sino también puede venir un impacto en materia penal. Nos aplicamos. A ver, el hecho pues de que una empresa realice adquisiciones, compras de bienes o tal vez la prestación efectiva de un servicio, definitivamente pues va a acreditar un hecho económico real, fehaciente, fidedigno, que cuenta con la documentación mínima indispensable, que cuenta con el respaldo documentario que acredita que efectivamente aquel hecho económico fue real, fue fehaciente, fue fidedigno. Entonces, una empresa, pues, al momento de realizar la adquisición, compra de bienes, no solamente va a contar con un comprobante de pago factura. La norma y sobre todo la doctrina, la jurisprudencia asociada con el Tribunal Fiscal, que es el órgano máximo en materia tributaria, el Tribunal Fiscal, pues, en diferentes sentencias ha establecido que la sola exhibición de un comprobante de pago por sí solo no acredita que un hecho económico sea real, sea fehaciente. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues, lo que se prevé es que aquel concepto que está descrito en la glosa de una factura, efectivamente, pues, no corresponde a un hecho económico, sino que tiene que haber medios probatorios adicionales, complementarios, que acrediten que esta operación efectivamente se ha realizado. Es decir, que aquel contenido que fluye de un comprobante de pago factura, donde dice datos del proveedor, datos del cliente, información relacionada con el punto de partida, punto de llegada, la descripción genérica tal vez de los bienes o la prestación efectiva de un servicio, la recepción, el importe, entre otros, parte de la premisa que ese hecho económico no es real, no es fehaciente. A partir de ello, lo que el Tribunal Fiscal pregona es que la sola puesta a disposición de un comprobante de pago por sí solo no va a acreditar la realidad de una operación. Y encausa esta actuación diciendo que el empresario, pues, como está en mejor posición para poder sustentar, está en mejor posición para poder demostrar que efectivamente el hecho económico ha acontecido, en ese sentido, le traslada la carga de la prueba al contribuyente. ¿Y por qué le traslada la carga de la prueba al contribuyente? Porque es el contribuyente que va a hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. Es el contribuyente el que va a sustentar con ese comprobante de pago tal vez una operación como costo o tal vez una operación como gasto. Entonces, el Tribunal Fiscal señala, contribuyente, como tú te vas a ver beneficiado utilizando
un costo, un gasto y haciendo uso del ejercicio del crédito fiscal, tú estás en mejor posición para poder demostrar que efectivamente este hecho económico es real y se ha llevado a cabo. Habíamos establecido que este comprobante de pago pues, puede sustentar costo, gasto y hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. Imaginemos que somos una empresa industrial. Una empresa industrial pues reditúa en la elaboración de un producto terminado. En esta empresa industrial siempre van a intervenir los tres grandes elementos del proceso productivo, llámese materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación, ¿verdad? Entonces, una empresa industrial, ¿cierto? Afecto a producción, proceso productivo, fabricación, entre otros, va a combinar estos tres grandes elementos, materia prima, mano de obra y carga fabril. Nosotros sabemos que la combinación de materia prima más mano de obra genera el llamado costo primo, el costo principal. Y la combinación de la mano de obra más el costo indirecto de fabricación genera el llamado costo de conversión, ¿verdad? ¿Por qué se llama costo primo? Porque son los elementos principales que fluyen de un producto. ¿Por qué se denomina costo de conversión? Porque tanto la mano de obra como la carga fabril van a convertir al elemento principal llamado materia prima, que generalmente lo encontramos en su estado natural. Entonces, el Tribunal Fiscal indica, como este comprobante de pago te va a servir para poder acreditar costo o gasto, costo. ¿Cuál sería un ejemplo típico de un comprobante de pago para que te permita sustentar un costo? Somos una empresa que se dedica a la elaboración de muebles de madera, ¿ok? Elaboramos muebles de madera. Para poder elaborar este producto necesariamente debemos contar con la materia prima madera, ¿cierto? Entonces seguramente esta empresa tendrá que realizar la adquisición a través de una factura, un gran comprobante de pago, donde la glosa seguramente va a indicar por la compra de 100 pies de madera, ¿cierto? Valorizados por tal importe. Entonces, esa factura para este sector específico le va a sustentar un costo, ¿verdad? Porque forma parte del costeo del proceso productivo y más aún, en una empresa industrial, esa adquisición de madera le reditúa, en este caso, costo de la materia prima, ¿verdad? ¿Cuál sería el escenario, de acuerdo a lo que nos dice el Tribunal Fiscal, que esa factura te permite sustentar un gasto? Somos esta empresa industrial, que seguramente la materia prima ya la tenemos acreditada con la factura compra de pie de madera. La mano de obra estará ya sustentado por el jornal de aquel obrero, de aquel operario, que va a poner su fuerza laboral a fin de poder en un producto terminado, ¿verdad? Esa mano de obra generalmente va a estar sustentado en una planilla electrónica, en boleta de pago, contrato de trabajo, entre otros. Es decir, va a haber documentación que acredite el grado de dependencia de este obrero, de este operario. Y seguramente los costos indirectos de fabricación también tendrá que haber una factura real, una factura fehaciente, donde seguramente va a decir compra de lubricantes, compra de tornillos, compra de esmaltes, es decir, materiales auxiliares que también participan indirectamente en la elaboración del gran producto terminado, mueble de madera, ¿verdad? Entonces, en ese caso puntual aparecen aquí los costos sustentados con un comprobante de pago. Esa operación que el Tribunal Fiscal indica que tiene que estar no solamente con la exhibición de una factura, sino con la dotación de documentación mínima indispensable. Esa documentación mínima indispensable en materia tributaria es el comprobante de pago, en este caso, más otra documentación. Entre otros, aparecen aquí las cotizaciones, presupuestos, proformas, órdenes de compra, guías de remisión remitente, guías de remisión transportista, medios de pago, la bancarización, los movimientos de ingreso al almacén, los movimientos de Cardex, la anotación en el registro de inventario permanente en unidades físicas, en el registro de inventario permanente valorizado, entre otros. Ese cúmulo de documentos, medios probatorios que necesariamente deben formar parte de ese documento factura. El Tribunal Fiscal, reitero, indica sustentación de costo y también del gasto. En esta empresa industrial, un ejemplo típico de un gasto pudiera ser, por
Por ejemplo, la compra de útiles de escritorio para ser utilizado en áreas administrativas, ¿cierto? Seguramente hay una gran factura, compra útiles de escritorio para ser utilizado en área administrativa, sustentado en un comprobante de pago o factura que también debe tener su correlato documentario. Entonces, lo que detecta generalmente SUNAT es que muchas de estas operaciones que son anotadas, son reconocidas por el contribuyente en su libro contables, muchas de ellas pues corresponden a hechos económicos que nunca se han realizado, hechos económicos que nunca han acontecido, es decir, una operación falsa. La norma tributaria nos indica que para poder acreditar esta operación falsa tiene que aparecer en todo hecho económico los siguientes componentes. En toda operación va a haber un cliente, va a haber un proveedor y va a haber ya sea la prestación efectiva de un servicio o la adquisición de bienes, ¿verdad? Pero siempre va a intervenir en un hecho económico, cliente, proveedor, la compra-venta de bienes o tal vez la prestación de un servicio. La norma tributaria y conjuntamente con lo que nos ha indicado el Tribunal Fiscal a través de jurisprudencia, nos ha establecido que una considerada no real cuando hay cliente más no proveedor ni hecho económico. Es decir, hay cliente pero no hay proveedor ni tampoco hay aquella venta de bienes ni prestación efectiva de un servicio. Hay una operación falsa cuando existiendo proveedor, el cliente nunca existió y tampoco existió la compra-venta de bienes ni la prestación de un servicio. Es considerado también una operación no real cuando habiendo un cliente, existiendo un proveedor, la glosa, el concepto compra-venta de bienes y prestación de servicios tampoco nunca se llevó a cabo. Y inclusive el Tribunal Fiscal dentro de su articulado señala, y la combinación de cualquiera de estos factores. Entonces, ya la norma pues prevé en qué medida va a ser acreditado este concepto respecto a una factura falsa. Aquí el impacto es en materia contable y en materia tributaria, que si es que un empresario, un contribuyente, recepciona una factura que no corresponde a un hecho económico real, fehaciente, esta operación no le va a permitir sustentar costo, no le va a permitir sustentar gasto, ni mucho menos hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. Ello principalmente abocado al concepto de una factura. Ese impacto de las facturas no solamente genera una consecuencia en materia administrativa, en materia tributaria. Recordemos que una infracción implica la vulneración de una norma prevista en el código. Una infracción significa la vulneración de una norma prevista en un marco, en un instrumento normativo. Y toda infracción que genera acarrea una sanción. La sanción prevista en el Código Tributario está asociada con una multa, que es un concepto pecuniario, la sanción de cierre local, de cierre de establecimiento, así como el comiso de la mercadería, comiso de los bienes. Específicamente respecto a estas facturas, ¿qué nos dice nuestro texto único ordenado del Código Tributario? Nos indica que el impacto de poder haber anotado una factura en la contabilidad y habiéndose acreditado que este hecho económico nunca aconteció, ¿qué genera? La infracción prevista en el artículo 178 del Código Tributario. Dato falso, ¿cierto? Inclusive un arrastre tal vez de un crédito indebido porque corresponde a una operación que nunca se ha llevado a cabo. Ello específicamente en materia tributaria, infracción y sanción. Omití llevar mi registro de compras, infracción. Llevo mi registro de compras, pero ese registro de compras no reúne las formas y requisitos. Estoy poniendo a disposición mis facturas, pero esas facturas existen omisiones, entre otros. Todas las llamadas obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Ello forma parte de generación de infracción y sanción. Pero la consecuencia aún más grave de estas facturas falsas es que puede devenir en un delito. ¿Qué implica el delito? ¿Por qué?
Porque al utilizar una factura falsa, el gran perjudicado, ¿quién va a ser? El Estado, ¿cierto? Aquello que se afecta es el Estado. ¿Por qué? Porque de alguna forma una empresa, un contribuyente, al momento de utilizar una factura falsa, está perjudicando con toda la intencionalidad, dolo, astucia, ardid. ¿Está perjudicando a quién? Al Estado, ¿cierto? Porque el Estado, como consecuencia de este comprobante de pago, va a recaudar un monto menor, ¿cierto? Menor recaudación, ¿cierto? ¿Y ello qué implica? Ello que implica que inclusive este empresario se vea beneficiado tal vez utilizando un mayor saldo a favor, generando un mayor saldo que tal vez inclusive le puede servir para poder tramitar la restitución, la devolución, inclusive puede como consecuencia de el uso de los sistemas administrativos, llámese retenciones del IGB, percepciones del IGB o declaraciones del IGB, inclusive puede tramitar una solicitud de devolución o quizá una liberación de fondos. Entonces, esa intencionalidad, dolo, astucia, ardid, es ese hilo que separa la infracción del delito. La infracción asociado principalmente a penas administrativas, multas. Sin embargo, el delito sí, tomando en consideración la ley penal tributaria, sí acarrea, en este caso, pena privativa de libertad. Estamos hablando de 2 a 5 años, de 5 a 8 años y de 8 a 12 años como consecuencia de este uso de comprobantes de facturas falsas. Y nos damos cuenta, pues, que ello, ¿cómo se originó? Principalmente por el acto de haber anotado, de haber registrado una factura en la contabilidad, ¿cierto? Supuestamente para vernos beneficiados con la generación de un mayor costo, de un mayor gasto, inclusive viéndonos beneficiados utilizando un crédito fiscal que sabemos efectivamente nunca se ha realizado, nunca ha acontecido. Entonces, ello se origina principalmente con una infracción y una sanción en materia tributaria, y luego el impacto que genera, lo que va a acarrear en este caso, es el tema de delito, tomando en consideración ley penal tributaria. Es importante establecer pues que el uso de estos comprobantes de pago falsos en la contabilidad, antiguamente se pensaba que las penas y la imputación de responsabilidad solidaria solamente era atribuido pues al gerente, ¿cierto? Nosotros sabemos, como estudiantes de contabilidad, que la Ley General de Sociedades prevé que los responsables de la formulación y aprobación de los estados financieros recae en la gerencia, ¿cierto? En ninguna parte de la Ley General de Sociedades o en alguna otra norma se prescribe que el responsable va a ser el contador. En ninguna parte se indica. Seguramente el contador se va a ver sancionado tal vez por el código de ética del Colegio de Profesional, del Colegio de Contadores de Lima, Colegio de Contadores del Callao o cualquier colegio de contadores a nivel de provincias. Ello, reitero, por el tema del código de ética, la conducta profesional, pero específicamente el instrumento, la Ley General de Sociedades, atribuye esa responsabilidad solidaria a los gerentes. Por eso reitero que antiguamente se pensaba que solamente pues el gerente era pasible de poder imputar esta responsabilidad. Nosotros ingresamos al internet, googleamos, consignamos la palabra delito tributario, defraudación tributaria, te van a aparecer un sinnúmero de casos que ya son temas pues zanjados, publicados y con sentencia efectiva. Y en la gran mayoría, por no decir la totalidad de todos esos casos que seguramente vas a poder ubicar en redes sociales, en la gran mayoría pues la atribución de la responsabilidad solidaria por el acto de utilizar estas facturas falsas no solamente se le atribuye al gerente, también atribuye a su contador. Y antiguamente también se pensaba, ¿no? Que solamente pues los responsables directos, entre comillas, mediato o inmediato, sería pues gerente y su contador. Falso. Al momento, seguramente, de poder analizar estas sentencias que, reitero, son públicas, están disponibles en redes sociales, te vas a poder dar cuenta que no solamente se atribuye responsabilidad solidaria al gerente y al contador, también le alcanza a quién,
a los auxiliares de contabilidad, a los asistentes contables, a los analistas de contabilidad. Y nosotros sabemos, pues, ¿no?, que generalmente un auxiliar de contabilidad, un asistente contable, ya de alguna manera, pues, se trabaja en el ejercicio. Sin embargo, todavía no cuenta con título profesional, ¿cierto? Todavía no cuenta con bachiller, inclusive. Por eso que, reitero, antes se pensaba, ¿no?, que solamente la atribución era para el profesional, para el contador titulado, colegiado, habilitado. Ello, reitero, ha sido desvirtuado por muchas de las sentencias que, reitero, la vas a poder encontrar en redes sociales, buscando delito tributario, depuración tributaria. La atribución ha sido también a sus auxiliares y asistentes de contabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley penal tributaria no solamente sanciona a aquel que utiliza las facturas falsas en un registro contable, también sanciona a aquellos que participan directa o indirectamente, aquellos que reciben los documentos, que recepcionan, que consiguen estas facturas, que tal vez pagan estas dádivas para poder utilizar estos comprobantes de pago y anotarlos en la contabilidad, visarlos, rubricarlos, entre otros. Hay toda una estructura que, reitero, forma parte de la ley penal tributaria. Y por ello, una vez más, ¿no?, se deslinda esa posibilidad que solamente era atribuible a los gerentes y a su contador. Falso. Gerente, contador, y también hay muchos, reitero, sentencias que acreditan asistente, auxiliar y analista contable. Personas que colaboran en la materia contable, pero que todavía no cuentan con grado académico, ¿verdad? Son estudiantes o algunos técnicos. Entonces, este impacto, pues, de las facturas falsas, lo primero que nos genera para el escenario de una empresa, para un profesional contable, lo primero que nos genera, ¿qué cosa es? Es un reparo, es una observación, es un hallazgo, que va a implicar desconocimiento del crédito fiscal y seguramente también genera un impacto en cuanto al costo y al gasto. Ello en materia administrativa, ello en materia tributaria, pero también tomando en consideración el impacto, la cuantía, el perjuicio que se haya generado al Estado, también, reitero, puede generar el escenario del llamado delito tributario. Y más aún, el delito tributario asociado por concepto de defraudación tributaria también puede, en un mayor nivel de análisis, en un mayor impacto, puede generar también el tema del delito de lavado de activos, ¿verdad?, en materia penal. Son una serie de hechos que se pueden dar en materia empresarial y que tienen toda esta consecuencia, ¿sí? Entonces, ese es el escenario, principalmente cómo se genera, cómo se detecta un reparo, una observación, un hallazgo y el impacto que genera en una organización empresarial. Reitero, no solamente en cuanto al desconocimiento del costo, gasto y crédito fiscal, ¿cierto? También la consecuencia que puede ser en materia de la ley penal tributaria y también en materia del derecho penal, reitero, tomando en consideración la cuantía que ello se detecte, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, dudas, consultas, inquietudes, ¿se entendió los conceptos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? ¿Se entendió hasta aquí? A mis 31 participantes incorporados. ¿Se entendió, chicos? La importancia de la detección, la consecuencia de un reparo tributario. ¿Sí? ¿Se entendió? Dale, ¿me confirmas? Sí, profesor. Excelente, muy bien, Alessandra. Muy bien, entonces, habiendo identificado este preámbulo, sigamos con nuestro material, ¿ok? ¿Me confirma si es que se visualiza las diapositivas, chicos? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Ya está. Entonces, vayamos al escenario de una observación, de un hallazgo, de un reparo. Muy bien. Entonces, generalmente, ¿no?
nosotros cuando elaboramos nuestra declaración jurada anual, siempre vamos a intervenir estos conceptos, ¿verdad? El llamado ingreso bruto, menos el costo computable. Con ello hemos determinado la denominada renta bruta. A esa renta bruta se le va a deducir los gastos, se le va a incrementar otros ingresos. Con ello vamos a obtener la denominada renta neta. A esa renta neta se le suman, se le incorporan las adiciones de carácter tributario, menos las deducciones tributarias, menos las pérdidas tributarias inclusive. Con ello hemos cuantificado la renta neta imponible y también podemos haber hallado una pérdida, ¿cierto? Si es que la empresa ha obtenido renta, beneficio, ingreso, se le va a aplicar un impuesto a la renta. Si es que somos un negocio acogido al régimen MIPE tributario, la tasa será de 10%. Si es que somos un negocio acogido al régimen general, la tasa de renta a razón de 29.5. Y sobre ese monto del gravamen tributario se le va a deducir los otros créditos, ¿verdad? Los otros créditos que vendrían a ser los pagos previos, los pagos a cuentas mensuales que habría efectuado este contribuyente. Y al final se puede establecer un saldo a favor del fisco, ¿cierto? O tal vez un saldo a favor del contribuyente. Esta es la dinámica, cómo se determina en materia tributaria la declaración jurada anual. Y aquí específicamente pues tenemos que enfatizar en el tema de los ingresos brutos. Los ingresos brutos pues principalmente fluye como consecuencia de, en una empresa comercial, la venta de mercaderías, en una empresa industrial, la venta de productos terminados, y en una empresa de servicios, la prestación efectiva de un servicio. Ahí aparecen los ingresos brutos para estas empresas, para estas actividades, ya sea actividad comercial, actividad industrial, así como una actividad de servicios. Si es que hablamos de una empresa comercial, ¿qué va a generar? El llamado costo de ventas, ¿cierto? Sabemos que una empresa comercial menos su costo de ventas. El costo de ventas responde a una fórmula, ¿verdad? Inventario inicial de mercaderías más compra de mercaderías de enero a diciembre menos su inventario final es igual al denominado costo de ventas. Costo de ventas para una empresa comercial. Para una empresa industrial se genera el llamado costo de producción, donde van a intervenir estos tres grandes elementos del costeo: materia prima, mano de obra y carga fabril, o también llamado costo indirecto de fabricación. Y para el escenario de los servicios, sabemos pues que el servicio es un intangible que se brinda prácticamente a un usuario, a un consumidor final, pero para poder desarrollar este servicio considerado un intangible, generalmente se va a combinar dos grandes factores, en este caso la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Porque sabemos que un servicio no cuenta con bienes inventariables generalmente, entonces nos damos cuenta pues que a la venta de mercaderías menos su costo de ventas, a la venta de productos terminados menos su costo de producción, a la prestación efectiva del servicio menos su costeo del servicio, es decir, ingresos brutos menos costo computable, hemos hallado la denominada renta bruta. A esa renta bruta, ¿qué se le va a deducir? Gastos. Estos gastos son los que responden al llamado principio de causalidad, previstos en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Debemos recordar que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta nos establece una serie de desembolsos que resultan deducibles, que pueden ser reconocidos, toda vez que contribuyen directa o indirectamente al mantenimiento y a la generación de la fuente productora de renta. Estos gastos son necesarios, estos gastos son indispensables, cumplen determinados criterios de razonabilidad, normalidad, entre otros, y reitero, debidamente sustentados, acreditados y que tengan participación directa con el giro del negocio, van a permitir rebajar, reducir la determinación de tu impuesto a la renta. Gastos que cuenten, reitero, con respaldo documentario.
a ese concepto se le va a incrementar otros ingresos que tal vez pueden ser pues un ingreso excepcional, un ingreso no previsto, que incrementa en este caso la llamada renta neta. A esa renta neta luego aparecen las adiciones. Estas adiciones es donde específicamente se van a considerar los reparos tributarios. Una adición que genera un incremento a la renta neta prevista por el contribuyente. Esa adición está conformada principalmente por reparos. Un reparo típico con incidencia en el impuesto a la renta tal vez puede ser pues el uso de un gasto que no corresponde o no es atribuible a la empresa, sino que es un gasto personal. Ese concepto no puede ser deducido, por eso que se le considera una adición que va a incrementar la renta neta. Y también, así como se generan adiciones, reparos tributarios, también pueden aparecer en ese escenario conceptos que tienen que ser deducidos. ¿Y por qué se da estas deducciones? A ver, imaginemos el año 2018. Imaginemos el año 2018. En el año 2018, la empresa ha incurrido en mermas. ¿Ok? En el 2018, la empresa ha incurrido en mermas. Sabemos que la merma es la disminución en cuanto a peso, volumen y cantidad de los bienes. ¿Ok? En materia tributaria, una merma tiene que estar sustentada, acreditada a través de un informe técnico. Un informe técnico elaborado por competente, colegiado, habilitado. Ese informe técnico tiene que mostrar metodología, pruebas realizadas. Entonces, en este ejercicio año 2018, la empresa utiliza el gasto por concepto de mermas. Sin embargo, no cumple con el requisito de poner a disposición este informe técnico. Reitero, el informe técnico es un documento necesario, indispensable, que tiene que ir de la mano con este concepto de mermas. En este año 2018, el contribuyente deduce mermas, pero no tiene el informe técnico. Entonces, en ese escenario, en ese año 2018, se genera una adición, se genera un reparo tributario en su declaración jurada anual. ¿Por qué? Porque no tiene el informe técnico, ¿cierto? Y imaginemos que en el año 2019, recién el contribuyente se agencia de este informe técnico. En el 2019 recién obtiene este informe técnico. Entonces, recuerda que se realizó una adición en la declaración jurada del 2018. ¿Y por qué se adicionó? Porque en ese momento el contribuyente no tenía el informe técnico. Reitero, imaginamos que en el año 2019 recién esta empresa cuenta con el informe técnico. Entonces, así como fue adición en el año 2018 porque no contaba con el informe técnico, ya en el 2019, cuando se obtiene aquel informe, tiene que operar una deducción. Adición en el año 1, deducción en el año 2. Ahí aparece este concepto de deducciones, que seguramente nosotros recordamos como una diferencia temporal, ¿verdad? ¿Cierto? Haciendo énfasis en la llamada NIC 12, el impuesto a las ganancias. Estos son los ejemplos típicos que principalmente surgen como consecuencia de la aplicación de los reparos tributarios. Adiciones y deducciones. Luego se va a compensar estas llamadas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas tributarias que se originan en periodos anteriores para poder hallar esta renta neta imponible. Entonces, nuestra atención va a ir direccionada a este concepto adiciones y a este concepto deducciones. ¿Por qué? Porque principalmente pues se alimentan de estas observaciones, hallazgos, reparos tributarios que se pueden dar y modifican en este caso la determinación de la deuda tributaria. Como bien nos señala este marco teórico, la determinación del impuesto anual de tercera categoría para aquellos contribuyentes que están acogidos al régimen general o también para aquellos del MIPE tributario. Esta es la estructura que tienen que necesariamente presentar al momento de elaborar su declaración jurada.
Sabemos que el resultado del ejercicio al cierre del periodo, viene a ser pues aquel importe, ¿verdad? Aquel importe que puede ser utilidad o que puede ser en términos negativos, es decir, una llamada pérdida, ¿verdad? El resultado del ejercicio es aquel monto obtenido al cierre del periodo, que puede ser utilidad o que puede ser pérdida. Si es que se ha determinado una utilidad sobre ese importe, sobre ese valor, se tendrá que asignar, en este caso, la determinación del impuesto a la renta. Si es que el monto es utilidad, se determina impuesto. Sin embargo, si es que el resultado del ejercicio se genera una pérdida, no habría determinación del impuesto. Aquí está el concepto de reparo tributario. ¿Cómo aparece este reparo tributario? Una primera definición que podríamos señalar es un gasto no aceptado, por la administración tributaria, es decir, un gasto no aceptado por SUNAT, registrado y presentado a través de las declaraciones juradas mensuales y anuales. A ver, nos explicamos. ¿Cómo interviene este reparo tributario? A ver, imaginemos dentro del ejercicio del IGB. Esta empresa ha anotado todas las facturas de compra, ¿verdad? Todas las facturas de compras han sido debidamente anotadas en los libros y en los registros contables y se entendería que la gran mayoría de comprobantes de pago cuentan con respaldo documentario. Es decir, ese respaldo documentario que, como habíamos indicado, el Tribunal Fiscal ha señalado que tiene que ser cotizaciones, presupuestos, proformas, órdenes de compra, las llamadas guías de remisión remitente, guías transportistas, medios de pago, bancarización, entre otros. Imaginemos que esta empresa cuenta con todo ese legajo documental. Al momento de elaborar su registro de compras y presentar su declaración jurada mensual, se puede dar a posteriori, ¿cierto?, una auditoría tributaria preventiva, o también se puede dar inicio a un procedimiento de fiscalización, ¿cierto? Imaginemos que en esa auditoría tributaria preventiva, el auditor verifica todos los documentos, todas las operaciones del registro de compras correspondiente al periodo 2019, y al momento de hacer la verificación, la constatación detecta que una de las facturas es por un importe mayor a $1.000 o 3.500 soles. ¿Okay? Y que inclusive, de acuerdo a la verificación del medio magnético, del libro caja, de los vouchers contables, llega también a establecer que esta operación ha sido cancelada en efectivo. ¿Okay? Nosotros nos remitimos a la ley de bancarización, a la ley 28194. La ley 28194 nos hace énfasis a la llamada ley de bancarización. ¿Y qué nos indica específicamente? Dentro de su articulado 3, 4, 5 y 8 de la ley 28194 nos indica que si es que la operación es por un importe mayor a $1.000 o 3.500 soles, necesariamente ese hecho económico tiene que haber sido bancarizado. ¿Y qué implica que ese hecho económico tiene que haber sido bancarizado? Que tiene que haber sido cancelado utilizando cualquiera de los medios de pago previstos en esta ley de bancarización. Cabe precisar que esta ley de bancarización señala cuáles son considerados esos medios de pago. Y entre otros señala un cheque, un voucher de depósito, una transferencia bancaria, notas de débito, abonos en cuenta, entre otros. Es lo que se denomina la trazabilidad, ¿cierto? Que una empresa forme parte del sistema financiero y cumpla con la cancelación utilizando, reitero, un mecanismo del banco, ¿verdad? Cheque, voucher de depósito, transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, entre otros. Estos medios son los que acreditan inicialmente la llamada bancarización. Y si es que la empresa ha utilizado una factura, un crédito fiscal
relacionado con un hecho económico que de manera previa debió haber sido bancarizado, no cumpliría con un requisito. Ello que implica que esa factura tiene que ser desconocida, el crédito fiscal, y también tendría que ser desconocido la base imponible, con incidencia en el gasto. Ese hecho económico nos genera, en teoría, dos reparos, ¿verdad? Un reparo con incidencia en el IGB y un reparo con incidencia en el impuesto a la renta. Se desconoce el crédito fiscal y también se desconoce la base imponible, llámese costo o llámese gasto. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que una empresa, cuenta con maquinarias, cuenta con activos fijos y a su vez tiene unidades de transporte, se me ocurre? Sabemos que la unidad de transporte, por efecto del tiempo, del uso, del avance tecnológico, va a sufrir una disminución de su valor que se denomina depreciación, ¿cierto? La depreciación es la disminución del valor de un activo tangible. Una unidad de transporte se deprecia a razón de anual, lo cual implica que tiene una vida útil de 5 años, ¿verdad? 20% año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ¿verdad? 5 años. La norma tributaria nos establece una tasa máxima permitida a razón de 20% anual, pero ¿qué acontecería si es que la empresa ha utilizado para efecto de asignar la disminución del valor de este activo, utiliza una tasa tributaria a razón de 30%? La norma prevé que la tasa máxima asciende a 20%. Si es que el empresario asigna una depreciación a razón de 30%, el reparo sería exceso de depreciación, ¿cierto? Entonces, aquí tendría que formularse una observación, un reparo, un hallazgo por el exceso, ¿verdad? Porque el tope máximo es 20. No obstante, el contribuyente utiliza 30%. Por ese exceso del 10% sería un reparo en el año 1, que inclusive nos va a generar diferencia temporal, ¿verdad? Porque así como va a ser reparo en el año 1, seguramente va a ser deducción en los años posteriores. Entonces, este reparo, pues, principalmente se construye tomando en consideración inconsistencias, errores u omisiones que surjan como consecuencia de la verificación y cumplimiento, reitero, no solo de las normas contables, también de la aplicación de estas normas contables y su incidencia con las normas tributarias, porque es ahí donde principalmente se va a detectar estas observaciones, estos hallazgos, estos reparos tributarios. En ese sentido, la importancia de saber documentar, la importancia de que las operaciones que van a ser anotadas, registradas en los libros y registros vinculados con asuntos tributarios, que todas estas operaciones pues cuenten con un legajo documentario. Y que, reitero, muy aparte de tener el cumplimiento de los sistemas administrativos, llámese detracción, retención, percepción, también corresponda a un hecho económico real, un hecho económico fehaciente, un hecho que efectivamente se haya realizado. Los reparos tributarios están constituidos, como bien nos establece esta información, por las adiciones y deducciones que se realizan vía declaración jurada anual. Ello abocado con el impuesto a la renta, ¿verdad? Pero para efecto del IGB, como nosotros hemos visto en nuestra aplicación práctica, el desconocimiento es mensual, ¿cierto? Si es que en el mes de enero la empresa ha utilizado una factura bancarizada, en ese mes de enero se desconoce el crédito fiscal y también en ese mes se daría el reparo con incidencia en el impuesto a la renta. ¿Qué pasaría si es que en el mes de mayo esa empresa ha utilizado un comprobante de pago de un proveedor que ostenta la condición de no habido? Sabemos que no es posible utilizar los comprobantes de pago asociados con un proveedor que tiene la condición de no habido, ¿cierto?
lo cual que implica que necesariamente el empresario tiene que, una vez que ha recibido el comprobante de pago, ingresar a la página web de SUNAT y constatar en cuanto a la verificación por RUC, si es que este proveedor pues es un contribuyente bajo la condición de activo, habido, entre otros. Caso contrario, si es que ello no se cumple, sí, es válido, reitero, que ese hecho económico sea calificado como un reparo tributario y no corresponde hacer uso del crédito fiscal, del ejercicio del costo y el gasto. En ese sentido, estos reparos tributarios, reitero, principalmente se van a constituir por las adiciones, así como las deducciones que se generan en una determinada revisión que corresponde a tal o cual periodo tributario. Veamos aquí. Gastos no deducibles. A ver, habíamos señalado que cuando se determina renta bruta menos la renta neta, ahí intervienen una serie de gastos, ¿verdad? Y esos gastos tienen que estar previstos específicamente en la ley del impuesto a la renta. El artículo 37 nos establece cuáles son los gastos deducibles y el artículo 44 nos enfatiza cuáles son los gastos que no resultan deducibles. De manera tal que aquellos que no son aceptados para la determinación de la renta imponible de tercera categoría y que a su vez se encuentran tipificados en el artículo 44 de la ley de renta. Entonces, son considerados gastos no deducibles aquellos desembolsos que están descritos, enunciados, tipificados en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Hay un acápite específico dentro de esta ley de renta que nos establece cuáles son los desembolsos que jamás serán deducibles expresamente de acuerdo al artículo 44. ¿Y cuál sería un ejemplo de un gasto no deducible de acuerdo al artículo 44? A ver, ¿qué pensamos? ¿Cuál sería un ejemplo de un gasto no deducible de acuerdo al artículo 44? ¿Qué podríamos señalar? ¿Cuál sería un ejemplo típico de un gasto no deducible? Ojo, de acuerdo al 44 de la ley de renta, ¿cuál sería? Dale, te escucho. ¿Cuál sería un ejemplo típico de un gasto no deducible? De acuerdo al artículo 44. A mis 33 participantes incorporados. A ver, ¿cuál sería un ejemplo típico de un gasto no deducible? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería a mis 33 participantes un ejemplo típico de un gasto no deducible? Las multas, profesor. Una multa, ok. ¿Y por qué sería una multa un gasto no deducible? A ver, ¿cuál es el criterio? Porque, o sea, la empresa incurriría en una falta, no tendría por qué ser deducible, sino toda empresa cometería multas y lo volvería a cometer con el fin de que deduzcan esas multas. Ya, a ver, muy bien, Claudia. Sí, sí, a ver, vamos a darle forma al comentario. Está bien, a ver. El ejemplo lógico de una multa, ¿por qué está tipificado en el artículo 44? A ver, para poder entenderlo. El artículo 37 de la ley de renta nos habla de los gastos deducibles. Y el artículo 44 nos señala cuáles son gastos no deducibles. O sea, ello nunca formará parte de tu deducción. Y el primero que aparece en esa lista taxativa del artículo 44 son las sanciones administrativas fiscales. Una multa, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y cuál sería el ejemplo lógico? A ver, nosotros cuando revisamos un marco normativo, cuando leemos una norma, no solamente pues tiene que pasar por la lectura, tenemos que también buscar la interpretación. Y la interpretación pues se da, ¿no? Se da en la práctica, en el ejercicio, en la lectura, en la revisión. ¿Qué habría pensado el legislador cuando se publicó esa norma, ese inciso, ese artículo? Y la salida aquí, ¿cuál es? Oye, una empresa debidamente constituida,
un socio aportó dinero, un socio aportó bienes, hubo una minuta, hubo una escritura, un testimonio, se elevó formalmente ante registros públicos, ¿cierto? Nació societariamente la empresa. Esa empresa debidamente constituida se crea ¿con qué objetivo? En primer término, cumplir su llamado objeto social, ¿cierto? Las actividades que han formado parte dentro de su escritura de constitución. Pero ¿con qué ánimo? Toda empresa, pues, si bien es cierto, se constituye para satisfacer una necesidad, ¿cierto? Siempre el ánimo va a generar lucro, beneficio o ganancia, ¿verdad? Ese es el ánimo por el cual se crea toda organización empresarial. Entonces, si es que una empresa en materia societaria se crea para poder generar, obtener lucro, beneficio o ganancia, generar y obtener un rédito como consecuencia de las operaciones que ha desarrollado, se crea también dentro del escenario del cumplimiento de las normas tributarias, de las normas contables, de las normas laborales, de las normas financieras, entre otros, ¿verdad? ¿Cierto? Es por ello que el legislador sanciona una conducta contraria y dice, si es que tú eres empresa y te creas para cumplir las normas, ¿cómo te voy a premiar con un mayor gasto, un gasto que reduce la renta imponible? ¿Cómo te voy a premiar con un gasto que te va a servir para reducir tu renta imponible y como consecuencia de ello una menor determinación del impuesto a la renta? Por ello que una multa, una sanción jamás será deducible, porque la empresa se crea, reitero, para cumplir las normas y no para vulnerarlas. Por eso que ninguna sanción, ninguna multa va a ser deducible y es la primera que siempre encontramos dentro del detalle del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, estas sanciones, reitero, siempre van a ser reparos y siempre el auditor tributario, ¿cómo la va a detectar? Cuando le pide al empresario, ¿qué cosa? Su medio magnético, ¿verdad? Le pide su medio magnético de todos sus libros y registros vinculados con asuntos tributarios. Y le va a decir, va a filtrar, ¿verdad? Un elemento de la clase 6, una cuenta 65, cuenta 66, dependiendo en qué partida específica el empresario haya anotado sanciones o multas. Ello automáticamente va a ser considerado un reparo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería otro caso asociado dentro del artículo 44? Muy aparte de las multas. ¿Qué otro desembolso jamás será un gasto no deducible? A ver qué pensamos, chicos. Para gastos representativos. Dime, no te llegué a copiar. Gastos representativos. Los gastos de representación, a ver, el gasto de representación está en el artículo 44 o en el artículo 37, Sebastián. En el 44, lo que yo me acuerdo. En el 37, profesor. 37. En el 37 específicamente, Sebastián. Y muy bien, a ver, dándole, digamos, un escenario a la respuesta. A ver, los gastos de representación, los gastos pues de viáticos, los gastos recreativos, entre otros, si bien es cierto, están tipificados dentro del artículo 37 de la ley de renta, la norma en teoría, ¿no? Profe, si es que está en el 37, entonces es un gasto deducible. En teoría, sí, porque de alguna manera pues sí es válido, ¿no? Que el empresario realice gestiones para poder posicionar su marca, su logo, sea reconocido en otros ambientes, en otros escenarios, o los gastos típicos de representación, así como los gastos de viáticos, ¿no? Es válido, por ejemplo, el alojamiento, alimentación, transporte, vinculado con la empresa y que participan para qué, supuestamente para poder obtener un ingreso futuro. Todo ello está relacionado con la actividad. Los gastos, por ejemplo, de capacitación o agasajo al personal, ¿no? A portas del día de la madre, día del padre, la fiesta de fin de año, Navidad, entre otros. En teoría, esos gastos, pues también llamados recreativos, ¿cierto? ¿Participan o no participan? ¿Contribuyen o no contribuyen? Definitivamente contribuyen, ¿verdad? Porque
Un colaborador, pues, plenamente capacitado, un colaborador motivado y teniendo de alguna manera estas prerrogativas, estos privilegios en el entorno laboral, el marco teórico nos dice que contribuye para que esté de manera motivado, entusiasmado en poner su fuerza laboral en favor de la compañía y participar en la consecución de los objetivos y los fines de la empresa. Ya está. Por ello, es válido que la empresa utilice como un gasto deducible estos gastos, pero en materia tributaria estos gastos son considerados sujetos al límite. ¿Y por qué sujeto al límite? Porque hay porcentajes, hay tasas, la norma te habla del 0.5%, tope máximo 40 UITs, entre otros. Entonces te dice, oye empresario, sí, pues es válido el gasto de representación, es válido los gastos recreativos, entre otros. Sí es válido, ¿por qué? Porque sí, pues es válido que tu empresa tenga que constituirse en otro lugar, en otra sede, mostrar las bondades de tu producción, aperturar nuevos mercados, eso es válido. Pero, ahí siempre va a estar el pero, mira, ¿a cuánto asciende, pues, no? Los ingresos en una empresa minera, ¿a cuánto asciende los ingresos en un emprendedor MIPE del Emporio Comercial de Gamarra? ¿Cierto? Y si es que la norma no dice, oye, un gasto, por ejemplo, recreativo, se me ocurre, ¿no? Una empresa minera pues, puede hacer su fiesta de fin de año, se me ocurre pues en el mejor hotel con abundante comida, diversión, entre otros. Y ello también incrementa, ¿verdad? Incrementa el monto. ¿Y qué pasaría pues una fiesta de fin de año en un MIPE emprendedor en el Emporio Comercial de Gamarra, se me ocurre? Entonces, el legislador prevé y dice, oye, mira, sí, pues, ¿sabes qué? Este monto te habla del 0.5% de los ingresos anuales. Pero ¿a cuánto ascienden los ingresos anuales de una empresa minera? ¿Y a cuánto ascienden los ingresos de un emprendedor de gamarra? Ah, no. Entonces, tiene que haber tope, tiene que haber límite. Por eso que el legislador dice, ah, ya, el límite va a ser, por default, 40 OITs, como máximo. El 37 te habla de todos los casos y aquellos que también están sujetos al límite. Y te dice tope, 40 OITs. Profe, ¿y qué pasaría si es que al momento de hacer esta comparación se detecta pues que ha excedido este tope? Ahí se genera un reparo. ¿Por qué? Porque si es que la norma te pone un tope de 40 UITs, ese exceso es lo que se denomina un reparo, una adición a la determinación de la renta imponible. Lo mismo pasa con el tema de la depreciación, ¿verdad? La depreciación en materia de renta sabemos que existen tasas máximas. 20% para la unidad de transporte, equipo de cómputo 25%, la amortización para los activos intangibles 10%, ¿ok? Entonces, ¿es válido? Sí, es válido que una empresa utilice maquinarias, equipo diversos, equipo de cómputo, software, SAP, Concar, entre otros. ¿Es válido que lo utilice? Sí. Ahora, el escenario es que participen en la generación de beneficios económicos futuros. Ah, ok, pero si es que se utiliza una tasa mayor, un porcentaje mayor al permitido, ese exceso es un reparo tributario, una adición respecto al impuesto a la renta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las primas de seguro? ¿Ok? ¿Una prima de seguro es válido? Sí. ¿Es deducible? Sí, porque seguramente la empresa, ¿no? La empresa industrial, se me ocurre, paga una prima por trabajo de riesgo, se me ocurre, y la ha contratado por el periodo, se me ocurre, 1 de noviembre del 2020 hasta el 30 de octubre del 2021, ¿verdad? Para que sea la póliza de 12 meses, ¿verdad? Del 1 de noviembre al 30 de octubre, ¿cierto? Ahí está, se ha contratado con Pacífico, lo que fuere, la prima de seguro. ¿Esa prima de seguro es necesario? Sí. ¿Es indispensable? Sí. ¿Está vinculado con la actividad, con el giro del negocio? Definitivamente. ¿Cierto? En teoría es un gasto deducible, ok. Ahora, vamos a ver el impacto.
prima de seguro. Mucho depende de la forma como haya sido contabilizado. Pero esa prima de seguro se va a devengar, ¿cierto? Se va devengando mensualmente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si que esa prima de seguro ha sido anotado la vigencia de la póliza del 1 de noviembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2021? ¿Cuál es el monto máximo? ¿Cuántos meses debería imputarse, debería atribuirse en la declaración jurada del 2020? ¿Cuántos meses debió haber sido devengado esa póliza? ¿O se tiene que utilizar el íntegro porque ya ha sido registrado, porque ya ha sido anotado y porque se ha hecho uso del crédito fiscal? ¿Cuáles son los periodos que tiene que devengar específicamente para el año 2020 al momento de elaborar seguramente nuestra declaración jurada del impuesto a la renta anual? ¿Cuántos meses sería si es que yo he contratado una póliza del 1 de noviembre del 2020 al 31 de octubre del 2021? ¿Cuál sería el devengo para el ejercicio 2020? ¿Qué pensamos, chicos? ¿Cuántos meses debemos reconocer? ¿Se entendió el casito? ¿Cuántos meses se considera el devengo para ese caso en particular? A ver, ¿cuántos meses sería? Dale, te escucho. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Imaginemos que hemos incurrido en la suscripción de una póliza de seguro de trabajo de riesgo, que sí, que reitero, que sí es válida, es deducible, y el periodo de vigencia es del 1 de noviembre del 2020 al 31 de octubre del 2021. La pregunta del millón es, ¿cuántos periodos debe ser reconocido como gasto en el año 2020? ¿En su integridad o tiene que ser de manera proporcional? Esa es la pregunta. ¿Se reconoce el gasto, el íntegro, en el año 2020 porque es real, porque es conocido? ¿O se debe reconocer de manera proporcional? ¿Qué pensamos, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió el escenario de la póliza, la prima? A ver, cuando yo contrato un seguro, ¿ok? Va a haber un documento, ¿verdad? El seguro se tiene que reconocer mes a mes. Entonces, si mi vigencia es del 1 de noviembre del 2020 al 31 de octubre del 2021, los 12 meses, ¿verdad? Solamente tiene que ser atribuido, solamente se debe reconocer en la declaración jurada del 2020 como gasto, ¿qué cosa? Periodo noviembre y periodo diciembre. Solamente dos periodos tributarios. ¿Por qué? Porque efectivamente son los periodos que se ha devengado la póliza de seguro. El error típico que el auditor tributario detecta en un reparo, ¿cuál es? Que muchos digamos, contadores, muchas empresas en este caso, anotan pues como consecuencia de la prima de seguro el íntegro de la suscripción y utilizan pues el monto de los 12 meses en su integridad, lo utilizan en noviembre del 2020. Pero si estamos quedando que existe el criterio del devengado, ¿cierto? Y una prima, una póliza se va reconociendo mes a mes a lo largo de su suscripción. Entonces, si es que la empresa utiliza en noviembre el íntegro, los 12 meses, ahí también habría un reparo tributario, ¿verdad? Porque solamente debería reconocer como gasto 2 periodos, 2 meses. Y si es que utiliza los 12 meses, ahí estaríamos hablando de un exceso de gasto, ¿verdad? Y que es considerado, reitero, un reparo, una observación en materia tributaria. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió el escenario de la póliza de seguro? Dale, ¿se entendió? ¿Confirmas, Sí, sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los gastos por servicios de auditoría? Generalmente en este mes, ¿no? Octubre, noviembre, la gran mayoría de empresas, digamos, recurren a un tercero para que le brinde
un servicio de asesoría, un servicio de formulación, dictamen de los estados financieros, se me ocurre. ¿Ok? Contratan a una empresa especializada para que revise su información contable y les presente un dictamen. Un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros, la situación tributaria de la compañía. Entonces, en este mes de noviembre, seguramente va a haber una primera visita y hay un pago previo, ¿cierto? La empresa que está contratando el servicio recibe una factura. La factura se me ocurre por el 10% del monto total. Esa factura discrimina IGB, discrimina crédito fiscal. En ese sentido, ese crédito fiscal tendrá que ser anotado. Pero, ¿qué pasa con el gasto? ¿Qué pasa con la provisión del gasto? Recuerda que un servicio de asesoría contable, un servicio de auditoría, es considerado un gasto de resultados. Y el resultado final, cuando tú contratas un servicio de auditoría, ¿cuál va a ser el documento que a ti te sirve para poder constatar el resultado obtenido? En un servicio de asesoría, ¿cuál es el producto final? A ver, ¿qué pensamos? ¿Cuál es el producto final en un servicio de asesoría? ¿Hay un entregable, sí o no? ¿Cuál sería el entregable en un servicio de asesoría? ¿Qué pensamos ahora? Cuando tú contratas, tu empresa contrata, se me ocurre pues a Price, EY, KPMG, BDO, Deloitte, entre otros. ¿Cuál sería el entregable cuando contrata a un servicio de asesoría, un servicio de auditoría de sus estados financieros? ¿Cuál sería el entregable? Un informe. Un informe, muy bien. Ahí está, un informe, el dictamen, ¿verdad? La opinión puesta a disposición por la empresa auditora, ¿cierto? Imaginemos que hemos contratado en noviembre del 2020 para que esta empresa, una de las Big Four, realice esta auditoría a los estados financieros, esta auditoría por la situación jurídica, la situación tributaria. Más o menos nos imaginamos cuándo entregaría esta firma auditora, Price, EY, KPMG, Deloitte, entre otros. Más o menos nos imaginamos cuándo entregaría su informe, su dictamen final, esta firma auditora. Más o menos podríamos esbozar una fecha. ¿Cuándo le entregaría? ¿O cuándo nos imaginamos tal vez? En enero. Si lo hemos contratado hoy, noviembre de 2020, ¿cuándo nos entregaría este dictamen? ¿Sí? Enero, ¿Alguna idea? ¿Creemos que lo va a entregar para Navidad, Año Nuevo? No, ¿verdad? ¿Cierto? Seguramente lo va a entregar para enero. Y seguramente dentro de la quincena de enero del 2021, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque seguramente pues hasta diciembre, tomando en cuenta la toma de inventarios, entre otros, algunos ajustes, observaciones que tendrían que ser levantadas también por el personal de la compañía. 15 de enero, más o menos, la gran mayoría de empresas auditoras entregan este informe final, ¿cierto? Ya está. Hasta ahí todo claro. Oye, pero yo soy la empresa que he contratado a la firma auditora. En noviembre me dio una factura por el 10%. En diciembre me dio otra factura. Y en enero seguramente me va a entregar la tercera factura por el saldo, ¿verdad? Por el remanente. Como he recibido comprobantes de pago, voy a hacer uso del crédito fiscal, ¿cierto? Pero ¿cuándo voy a hacer uso del gasto? O sea, voy a poder deducir el gasto de noviembre, voy a poder deducir el gasto de diciembre, o recién ese hecho económico tendría que deducir el gasto en el año 2021, en el momento en que he recibido, en el momento en que he recepcionado el dictamen final. Recuerda que un servicio de auditoría es un servicio de resultados. ¿Y cuándo realmente va a redituar un beneficio a la compañía? ¿Cuándo se va a ver el resultado? Cuando se tenga físicamente, cuando se recepcione el dictamen, la opinión de esta firma auditora.
Y como tú bien indicas, ese dictamen, esa opinión recién va a ser 15 de enero del 2021. En ese momento recién se debe reconocer el gasto. ¿Por qué? Porque recuerda que es causalidad, es gasto. Y el gasto de auditoría, ¿cuándo lo va a utilizar una empresa o una compañía? Cuando revise el dictamen y verifique, ¿no? El informe detecta que la empresa presenta razonablemente la información contable, económica y el resultado de sus operaciones. Ya está. En ese momento, recién cuando el usuario de la información, llámese gerentes, directores, accionistas, ven el dictamen final, recién seguramente pueden arribar a la toma de decisiones de distribución de utilidades o tal vez capitalización, reinversión, entre otros. En ese momento, recién surte efecto, digamos, el fin de un servicio de auditoría, porque en ese momento va a contribuir para que el gerente, el director, el accionista de esa lectura, reitero, arribe a la llamada toma de decisiones. Entonces, el error típico que en auditoría tributaria se detecta es que la empresa hace uso gasto IGB de la factura de noviembre, gasto IGB de la factura de diciembre, aun cuando, y encima, ¿no? En la glosa dice, ¿no? Servicio de auditoría, avance 10%, se me acuerda. Habiendo establecido que ese gasto de auditoría tiene que ser reducible en el periodo donde se recibe, se recepciona el dictamen final, ¿cierto? Entonces, bastante cuidado también para aquellos que ya trabajan de verificar esta información, porque esta información sí te puede generar, reitero, un reparo tributario, ¿sí? Dime, Manuel, dudas, consultas. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Me queda una duda. O sea que usted está diciendo de que si tenemos un servicio de auditoría, hay que recién registrarlo, el gasto o sea, tomar el gasto recién en el mes que se efectúa el dictamen, ¿no? En el mes que se recepciona el dictamen. O sea, digamos, ¿no? El registro contable se me ocurre, ¿no? Una cuenta transitoria, una 17, una 18, ya la que se nos ocurra, ¿verdad? Cargo la 18, cargo la 40 y abono la 42, se me ocurre. Ya está. Exacto. Provisión noviembre, provisión diciembre. Y en enero hago 65 cargado, abono la 18. Y recién reconozco, o 63, ya la cuenta es lo de menos, el impacto es resultado, ¿verdad? Claro. Servicio de auditoría a cargo con abono a la 18, porque recién en ese momento, reitero, se beneficia, se detecta el impacto. Ese reparo es uno de los más fáciles que en SUNAT realizamos y que al Tribunal Fiscal pues le llega constantemente, porque la gran mayoría de empresas, bueno, no digamos la gran mayoría, ¿no? Los medianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos cotizan en bolsa, ellos totalidad, pero hay empresas que requieren información auditada para préstamos y requieren pues, y sobre todo el impacto se ve en este desfase, ¿no? Cuando yo contrato pues a una empresa auditora para que me analice movimiento del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. ¿Lo voy a contratar acaso en junio? No, ¿verdad? ¿Cierto? Generalmente lo contrato octubre, noviembre, porque sé que esa auditoría más o menos me va a demandar de 2 a 3 meses. Y siempre, la gran mayoría entrega el dictamen en el mes de enero. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, los PRICOS, presentan su declaración jurada anual a fines de enero, ya con el dictamen y con su información, porque ellos se agarran para poder obtener un menor coeficiente para sus pagos a cuenta, ¿verdad? Por eso que en esta etapa de pandemia, la gran mayoría de empresas grandes, en enero, todos habían presentado su declaración jurada, todos. El único problema fue pues para los medianos, ¿no? Para los medianos que el contador hace la contabilidad siempre en marzo, ¿no? Pero los PRICOS, principales contribuyentes, todos sin excepción, en enero ya habían presentado su declaración jurada anual a SUNAT. Y esta prórroga de DJs fue para quienes, para los MIPE, para los emprendedores, ¿no? Porque el contador, pues, siempre enero, febrero, marzo trabaja para hacer su DJ, ¿no? Pero el impacto siempre va a ser un gasto de resultados. Y eso, reitero, hay abundante jurisprudencia que así lo determina. El auditor cuando ingresa, ¿qué hace? Te pide tu medio magnético, ¿verdad? Oye, empresa, dame tu medio magnético de todo o tu libro mayor, y te filtro, ¿no? 6.3, se me ocurre, servicio de auditoría.
y siempre se ve, ¿no? Las facturas, octubre, noviembre. Pido copia, pido el documento y ahí dice, ¿no? Por el avance del 10%, 20%, y ya está el gasto reconocido, ¿no? Entonces, ahí es resultados cuando se cuenta con el informe final. ¿Sí? ¿Se entendió, Emanuel? ¿Dudas? Sí, profesor, sí se entendió, gracias. Pero tengo una duda adicional solamente, no sé si podría Dime. decirle. Y la duda que tengo es que, o sea, a mí me enseñaron de que es otro tema, por ejemplo, un anticipo, una venta, un anticipo, una factura por anticipo de venta, ¿cómo se tomaría? ¿Se toma el ingreso neto se toma para ese mes o se toma recién cuando se efectúa la factura ya completa? Ya está. A ver, muy bien, buena pregunta. A ver, Sí. veamos el tema del anticipo. El anticipo nace la obligación de emitir comprobante de pago cerrado, ¿verdad? Siempre va a haber la obligación por el comprobante de pago. O sea, el anticipo genera uso de IGB definitivamente. Ya está, cerrado. Ahora, el anticipo en cuanto al reconocimiento del ingreso, elemento 7. Vamos a ver. Un anticipo ya está acreditado la operación. Un anticipo ya se ha finiquitado un hecho económico, ya se ha transferido riesgos y beneficios, o todavía estamos en la posibilidad de que ese cliente me diga a los 5 días, oye Omar, mira, ¿sabes qué? Mira, la operación no va, la operación no va. Entonces, que inclusive me puede requerir la devolución, ¿cierto? La idea del anticipo, ¿cuál es? Es una operación que no está finiquitada, ¿cierto? Por eso que el marco tributario sí dice, ¿cuándo nace la obligación para emitir un comprobante de pago? Cuando se entrega el bien, se percibe la retribución, el monto pagado, lo que ocurra primero, te dice la norma. Entonces, para el IGB, a todos nos debe quedar claro que el anticipo genera obligación de comprobante de pago y nace la obligación para el IGB. Pero, ese anticipo efectivamente es un ingreso, es renta propiamente, no, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente va a ser renta cuando se haya cumplido lo que antes nos hablaba la NIC 11, contrato de construcción, lo que antes nos decía la NIC 18, ingresos, y lo que hoy nos dice la NIF 15, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando recién se haya transferido los riesgos, los beneficios, cuando ya no se tenga control de esa operación, cuando se haya trasladado al tercero, cuando pueda ser medible, en ese momento recién va a ser renta. Lo que nos permite resumir que un anticipo no genera obligación para el pago a cuenta mensual, pero sí genera obligación para el IGB. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Manuel? Sí, profesor, muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Dudas, consultas, inquietudes, chicos? Sí, se va entendiendo, ¿verdad? Dale, dudas. Muy bien, entonces sigamos avanzando con nuestro material. Ya está, me confirma si es que se visualiza las diapos, chicos, me confirma si se ve. Sí, profesor, se ve. Excelente, muy bien, gracias. Ahí está. Entonces ya vimos artículo 44. Adiciones tributarias. Mira aquí. Entonces, para poder establecer pues estas adiciones, se tienen que verificar efectivamente pues la incidencia, la participación, si es que no hay un respaldo documentario, y todo ello pues va a incrementar al resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio que puede ser utilidad, este resultado del ejercicio que puede ser pérdida, ¿verdad? Entonces, para efecto de una adición tributaria, se tiene que necesariamente merituar que esas adiciones, principalmente, ¿no?, están conformadas por gastos que no son aceptados, ¿cierto?, que no cumplen el principio de causalidad, o tal vez específicamente operaciones que forman parte de nuestro listado del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, si es que ello está tipificado en el 44, o si es que se visualiza un exceso en el 37, todo ello va a ser un incremento, una adición en la determinación de la declaración jurada anual. De manera tal, pues, que esta adición que nos genera, que tiene que adicionarse
sumarse, agregarse a la utilidad o a la pérdida según balance. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si es que la empresa determinó como resultado del ejercicio 100 y todos los reparos tributarios suman 1000. Entonces, 100 que fue el resultado del contribuyente más 1000 de reparos, estaríamos hablando de 1100. Sobre 1100 se tiene que calcular el impuesto a la renta. Si es que hablamos de un régimen MIPE tributario, 10%. Si es que coincidimos en un régimen general, a razón de 29.5%. ¿Qué pasaría si es que el resultado del ejercicio de este contribuyente fue pérdida? Pérdida a razón de 100, ¿ok? Fue una pérdida. Pero como consecuencia de todos los reparos tributarios, la administración determinó reparos a razón de 1000. Entonces, esa pérdida de 100, ¿cierto? Más todos los reparos tributarios a razón de 1000, que nos generan una utilidad de 900, ¿cierto? Un resultado de 900. Y sobre ese resultado de 900 se tiene que cuantificar la determinación del impuesto a la renta, ¿ok? Los principales gastos prohibidos, esos gastos que nunca van a resultar deducibles, ¿cuáles son? Los gastos personales, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si es que el empresario le da al contador, se me ocurre, un pasaje aéreo? El documento, la compra del pasaje, viáticos, alojamiento, alimentación, transporte, en este caso, le da información de la esposa del gerente, ¿ok? En el pasaje aéreo va a aparecer el beneficiario, ¿cierto? Y en la rendición de cuentas, el gerente le da al contador todos los desembolsos de viático, alojamiento, alimentación y transporte de la esposa del gerente. Oye, se sabe pues que adicionalmente a la norma tributaria, nosotros como contadores tenemos un principio, ¿verdad? Un principio contable, el principio de ente, entidad. ¿Qué nos dice? Que esta empresa debidamente constituida es independiente y ajena a los intereses particulares de ¿quién? De tercero, ¿verdad? Porque esta empresa es una unidad económica distinta a terceros. Los terceros son ajenos al giro del negocio. Entonces, si es que eso sumamos que no es posible deducir gastos personales y más aún, ¿cuál sería la participación de la esposa del gerente en la actividad lucrativa, en el objeto social? ¿Cierto? Ninguna. Ello también tiene que ser debidamente analizado al momento de reconocer un comprobante de pago e introducirlo en los libros, en la información de los estados financieros. Este desembolso no va a resultar deducible, no solamente no sería deducible el IGB, tampoco sería deducible el impacto del gasto. Donaciones u otras liberalidades también está prohibido, ¿cierto? Para que ello resulte deducible, pues tiene que haber una minuta, una escritura, un testimonio, y más aún, tiene que estar de alguna forma relacionado con la actividad, con el giro. Así como los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas, los llamados comprobantes de pago, ¿verdad? Por ejemplo, no cumple con los requisitos. Nos vamos, por ejemplo, se me ocurre, somos empresa que elaboramos polos, ¿ok? Y compramos en Gamarra, pedimos una factura, ¿cierto? Pagamos inclusive y llegamos para poder anotar la operación en nuestro sistema de contabilidad y detectamos que esta factura ha sido emitida por un proveedor y el proveedor en ese momento ostenta la condición de no habido. Es decir, ese comprobante de pago ha sido emitido por una empresa que a esa fecha tiene la condición de no habido. El no habido pues se puede verificar, ¿no? En el padrón, en la página web de la SUNAT, y allí se puede detectar constancia de este hecho, ¿cierto? Entonces, ¿ello qué implica? Que no es posible hacer uso de ese documento. ¿Qué pasaría si es que pretendo utilizar gastos, se me ocurre, con documentos que en vez de que diga, se me ocurre, tal vez la información pues de la
la glosa, ¿verdad? La glosa dice, se me ocurre 100 pares de zapatos. Pero efectivamente ese producto llegó a la empresa, ese producto ingresó a los almacenes, hubo movimiento de Cardex, de inventarios, entre otros. Entonces, esa operación de alguna manera tampoco sería deducible, ¿verdad? Estos otros documentos que se pretende sustentar con nota de pedido, nota de venta, nota pro forma, entre otros, documentos simples que no reúnen las características mínimas para poder ser considerado un comprobante de pago. Los gastos de operaciones con paraísos fiscales, por ejemplo. A ver, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es considerado un territorio, un país de baja o nula imposición tributaria. Esa es la definición de un paraíso fiscal. País, territorio, jurisdicción de baja o nula imposición tributaria. Baja o nula imposición, ¿qué significa? Ese país donde la tributación en renta es cero. Nosotros sabemos que Perú tributa a razón de impuesto a la renta 29.5. Pero en ese país llamado paraíso, ¿verdad? Un paraíso porque no se paga tributos, ¿verdad? Paraíso fiscal, la tasa del impuesto a la renta es cero. O inferior a la tasa prevista en nuestro país. Entonces, son ejemplos típicos de un paraíso fiscal, por ejemplo, Panamá. Panamá es un paraíso fiscal, las Islas Gran Caimán, entre otros, ¿verdad? La propia ley de renta nos enfatiza 44 territorios, países considerados baja o nula imposición tributaria. Entonces, todos los movimientos, todas las operaciones que hayan generado desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición tributaria, paraísos fiscales tampoco resultarán deducibles. Así como las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente. A ver, veamos este ejemplo. Somos una empresa que nos dedicamos al sector transporte, ¿ok? Realizamos transporte de bienes. Imaginemos pues todos nuestros activos fijos, ¿qué son? Nuestros activos fijos, ¿cuáles van a ser? Activos fijos van a ser todos, sin excepción, unidades de transporte, ¿verdad? ¿Cierto? Y sobre esa unidad de transporte, imaginemos que hemos adquirido un motor nuevo, ¿cierto? Un motor nuevo. Ese motor nuevo, pues, es considerado un desembolso complementario, es considerado una mejora. ¿Y esa mejora qué implica? Que no puede ser deducible como gasto, ¿cierto? Tiene que ser un bien activable, es un desembolso complementario. Por eso que la norma dice, oye, las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente a un activo fijo, nunca va a ser un gasto, ¿cierto? Tendrá que ser un elemento 3, un bien activable y incorporado con el activo principal, una nueva base de cálculo y sobre ello asignar sistemáticamente la depreciación. Es el impacto respecto a este desembolso. Por ejemplo, ¿no? En el caso que habíamos planteado, somos empresa de transporte, nuestro activo fijo, ¿qué son? Nuestros buses, ¿cierto? Y la empresa compra un motor para ser incorporado en aquel bus. Definitivamente tiene que ser un bien activable, una cuenta 33, y no puede ser reducible pues en una cuenta 65, ¿verdad? Es el impacto en cuanto a aquel concepto. La amortización de intangibles, por ejemplo. ¿Qué pasaría con un activo intangible? El activo intangible es aquel que no tiene forma, que no tiene sustancia física, que no los podemos tocar, ¿cierto? Esa amortización pues también tiene que tener su respaldo documentario y estar destinado a la generación, al mantenimiento de los beneficios económicos futuros. Si participa en el negocio, en ese sentido, pues, sí tendrá que ser válido, pues, el asiento de la amortización, ¿verdad? 68, a la 39, entre otros, ¿sí? Pero no puedo mandar al gasto, ¿no? Al gasto, la adquisición de un software, por ejemplo. Principales adiciones tributarias que pudiéramos señalar, en este caso, pues, el exceso de los gastos deducibles sujeto al límite.
Lo que habíamos indicado, ¿verdad? Sabemos que existe un tope para los gastos recreativos, para los gastos de representación, ¿cierto? Si es que se visualiza un exceso al 0.5% o a las 40 UITs, ese exceso sí es considerado un reparo, pero solamente por el diferencial, ¿cierto? Por el diferencial sí sería considerado un reparo. Veamos, por ejemplo, aquí algunos casitos para ir comentando respecto a cómo se presenta una adición en materia tributaria. Cómo se visualiza un reparo en materia tributaria. A ver, veamos este escenario. Nos dice, en el año 2018 se ha registrado gastos por concepto de cuentas de cobranza dudosa, ¿verdad? Esta estimación de las cuentas de cobranza dudosa, ¿cierto? La cuenta cargo, la cuenta 68, seguramente la cuenta 19, ¿verdad? La estimación de cobranza dudosa. A razón de 11.403.44. Sin embargo, en el año 2019, la empresa recién, en ese año, ha realizado pues las acciones para poder determinar las dificultades financieras de los deudores. Es importante establecer que para que una empresa haga uso del gasto por concepto de la amortización de estas cuentas, esta estimación de cobranza dudosa, la norma nos indica que tiene que haber realizado las gestiones de cobro, es decir, las gestiones necesarias que indican que es imposible recuperar ese crédito. ¿Cuáles son esas gestiones de cobro que nos habla la norma? Tiene que haber llamadas telefónicas, correos, protesto de documentos, cartas notariales, entre otros. Y más aún, el requisito de discriminar en el libro de inventarios y balances el detalle de todas las facturas que la empresa estima que ha incurrido en cobranza dudosa. Datos de fecha, RUC, datos del cliente, base imponible, IGB, precio y el número de días que supuestamente esa factura está impaga. Entonces, esos son requisitos que la norma prevé para que una empresa pueda hacer uso de esta deducción del gasto, cargo la 68 con abono a la 19, ¿verdad? La estimación de cobranza dudosa. Si es que una empresa hace uso de este registro contable y hace uso de esta deducción, pero sin haber cumplido las gestiones de cobro necesarias, ese gasto no es válido. Ese gasto no es deducible, genera un reparo tributario. El dato inclusive nos señala, ¿verdad?, que en el año 2018 se ha efectuado este asiento de cobranza dudosa, pero recién en el año 2019 la empresa ha realizado las acciones para poder determinar estas dificultades financieras. Es decir, en el 2018 hice uso del gasto, pero recién en el 2019 hubo las gestiones de cobro, llamadas, correo, memos, protesto de documentos, cartas notariales, entre otros. Entonces, esto en materia tributaria, ¿cómo se cuantifica? ¿Cuál sería aquí su impacto? Una adición respecto de la declaración jurada del año 2018, llamada una diferencia temporal, ¿cierto? Es decir, reparo en el año 2018, ¿por qué? Porque en el año 2018 he realizado el uso de un gasto que no he cumplido con un requisito. ¿Cuál sería el requisito? Que no tengo las gestiones de cobro y que se me ocurre, tampoco he realizado un detalle discriminado en el libro de inventarios y balances, identificando las facturas que supuestamente habrían originado esta estimación de cobranza dudosa. Entonces, reparo en el año 2018. ¿Y qué pasaría en el 2019? Porque en el 2019, de acuerdo al dato, recién en ese momento la empresa habría cumplido con tal requisito. Es decir,
las gestiones de cobro. Adición en el año 2018 y para el siguiente año, para el año 2019, deducción para determinar la renta neta imponible en la DJ del 2019. ¿Por qué? Así como fue reparo en el año 1, va a ser deducción en el año 2. ¿En qué medida? Porque en el año 2018 no se cumplió con el requisito. ¿Se hizo uso de un gasto? Sí, pero ese gasto no cumplía con el requisito. Requisito que recién fue satisfecho en el año 2019. Entonces, recién en el 2019 operaría la deducción. Todo ello a través de papeles de trabajo, ¿verdad? Papeles de trabajo en la determinación de la declaración jurada del ejercicio 2018, reparo, deducción en el año 2019. ¿Sí? ¿Se entendió la dinámica de este casito? Dale, dudas, consultas, inquietudes. Es importante tener claro este escenario para poder recordar el tema de los reparos tributarios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas de esta observación? Para ver cómo opera un reparo en términos de una adición y una deducción. Es lo que la NIC 12 nos habla, ¿verdad? La NIC 12, el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Los llamados reparos, pero bajo una diferencia temporal, ¿verdad? ¿Por qué temporal? Porque va a haber reparo en el año 1, adición en el año 2018, sin embargo, va a haber deducción en el año 2019, ¿sí? ¿Se entendió la dinámica de la observación? ¿Sí? ¿Se entendió? Dale, me confirmas, ¿ah? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la dinámica del reparo? ¿Sí? Lo repetimos, ¿se entendió? Profesor, entonces, a lo que usted va es que, digamos que yo tengo dos facturas, una que, supongo que un requisito es que ya debe estar vencida, ¿cierto? Pero Correcto. no se tiene certeza de pago. Respecto con esa factura que no está vencida, pero no tengo certeza de pago definitivamente, esa, en el periodo, sería una adición temporal. Así Y en es. el siguiente Claro, periodo ya deducción. sería deducción. Entonces yo registraría un diferido, ¿no? Un activo diferido. Ah, ok, claro. Para Ah, el- claro, claro que sí. Claro que sí. pero para el periodo 2019, digamos. Claro, esto siempre se trabaja a nivel de papeles, digamos, papeles de trabajo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente ya la empresa vio las facturas y dijo, oye, mira, esta factura nunca la vamos a recuperar, ¿ah? Ah, ya, entonces hace el asiento. Cargo 68 y abono la 19, ¿verdad? Y lo utilizó. Pero entra el auditor tributario o entra el auditor de SUNAT y dice, oye, acá veo un asiento 68 a la 19. A ver, muéstrame el cumplimiento de la ley de renta. En la ley de renta nos habla de la estimación de cobranza dudosa y en su reglamento nos habla de todos los requisitos. Entonces el auditor te va a decir, a ver, dame los medios probatorios que acrediten, digamos, la insolvencia, las dificultades financieras de esta factura. Y la empresa solamente dice, no, mira, ¿sabes qué? No, pues este proveedor, este cliente ya no lo ubico allá. Pero dame las gestiones. ¿Has hecho alguna llamada, algún protesto, alguna carta notarial? ¿Ya pasó un año? ¿Qué sé yo? Lo que nos habla la norma tributaria. Y si que la empresa no tiene absolutamente nada, entonces ¿ello qué implica? Que la propia empresa tendría que, entre comillas, autorrepararse, ¿cierto? Generar una adición en su declaración jurada del año 2018, en este ejemplo, y seguramente como consecuencia de la revisión, recién en el año 2019 es diligente y se agencia de todos los gestiones de cobro, llamadas, memos, protestos, cartas notariales. Entonces, como esa documentación que sí se requiere, porque la norma tributaria la exige, conjuntamente con la discriminación en el libro de tributos y balances, esto ya se cumple en el 2019, recién en el 2019 va a ser, entre comillas, deducible, ¿verdad? Por eso que es adición en el año 2018, vía DJ, deducción en el año 2019, porque reitero, en ese periodo recién se habría cumplido los requisitos. ¿Sí? ¿Se entendió, Claudia? ¿Se entendió? ¿Me confirmas?
Sí, profesor, se entendió, gracias. Excelente, muy bien. Dudas, consultas, inquietudes, chicos, antes de ir finalizando nuestra primera sesión. Mañana continuamos con los reparos de IGB y renta, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Sí?